En el próximo episodio de nuestro podcast vamos a destapar una de las oportunidades más rentables y menos conocidas del mercado inmobiliario, la inversión en trasteros. Hablaremos de por qué están en auge, cuánto puedes ganar, cómo empezar con poco capital y qué errores debes evitar si quieres sacarle el máximo provecho a este nicho. Si estás buscando una forma inteligente y accesible de invertir en inmuebles, este episodio es para ti. Porque a veces las grandes oportunidades vienen en espacios muy pequeños. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Bienvenidos a Médico Capitalista. Soy el Dr. José Gregorio Hernández, un médico venezolano de profesión, capitalista por convicción y apasionado de los bienes y raíces. Actualmente estoy viviendo en España. En estos podcasts exploraremos la intersección de la riqueza en nuestras vidas para alcanzar un estilo de vida próspero donde se impartirán temas de inversión, inmobiliaria y hábitos para lograr la libertad financiera. Médico Capitalista es un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todos en general. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy, donde hablaremos sobre inversión en trasteros, pequeños espacios y grandes rendimientos, cómo ganar más con menos espacio? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales, también que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 40, inversión en trasteros, pequeños espacios y grandes rendimientos, cómo ganar más con menos espacio. La clave está en que no debes ser demasiado codicioso. Donald Trump. Para empezar, hablaremos de qué es un trastero. Según la legislación española, define el trastero como un espacio independiente de una vivienda o local principal, destinado al almacenamiento de bienes personales o materiales auxiliares. Por lo general, estos espacios forman parte de edificios residenciales, aunque también se pueden encontrar en instalaciones diseñadas exclusivamente para este fin. Según el Código Técnico de Edificación, los trasteros deben cumplir con ciertos requisitos básicos, como una ventilación adecuada y materiales resistentes al fuego, especialmente si se encuentran en sótanos o plantas bajas. Además, en comunidades de vecinos su uso suele estar regulado en los estatutos, que determinan si el espacio puede compartirse o debe ser de uso exclusivo. ¿Cuáles son los aspectos principales de un trastero? Para saber si un espacio puede considerarse un trastero, es importante evaluar ciertos aspectos. Función principal: debe estar destinado al almacenamiento sin incluir actividades residenciales o comerciales como oficinas o talleres. Ubicación: suele encontrarse en sótanos, azoteas o espacios anexos, aunque también existen instalaciones independientes dedicadas exclusivamente al alquiler de trasteros. Acceso limitado. Por lo general, el acceso al trastero está restringido al propietario o al usuario autorizado, lo que garantiza la privacidad y seguridad del contenido almacenado. ¿Quién no ha necesitado un trastero alguna vez? Partiendo de esta pregunta, la verdad, yo en Venezuela jamás me la hice. No lo necesitaba, la casa de mis padres era muy grande, pero actualmente en España, por la falta de espacio en las viviendas, sobre todo en los núcleos más poblados, y la configuración de las viviendas en edificios, se han convertido los trasteros en un bien cada vez más demandado por las familias debido a la subida también del precio de los metros cuadrados de las viviendas en las principales ciudades. El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 11.2% interanual durante el primer trimestre del año 2025. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.311 euros, según el último índice de precios de Idealista. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 1.7% en los últimos 3 meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico, por lo que en las grandes ciudades tendemos cada vez más a alquilar y comprar viviendas más pequeñas que hacen aún más conveniente alquilar un trastero. Todo esto ha motivado el auténtico boom de estos activos, suponiendo una oportunidad de inversión accesible y una garantía de rentabilidad para el pequeño ahorrador, dado que requieren un capital inicial mucho menor que la inversión inmobiliaria en viviendas. Hablando de los números de empresas dedicados a los trasteros, se reporta en Idealista que el almacenaje se ha convertido en un potente negocio de inversión inmobiliaria. Capitales como Madrid y Barcelona
viven inmersas en el boom de los trasteros y día tras día aumentan tanto la demanda de este tipo de espacios como el número de empresas que se han lanzado a este negocio, que cada vez es más rentable. En todo el territorio nacional hay 460 centros de almacenaje, siendo 107 los que se encuentran localizados en Madrid, representando el 23% del negocio y aumentando a un ritmo del 15% cada año, según datos de la Asociación de Self-Storage. En España, por consiguiente, si buscas invertir en trasteros, lo más idóneo sería enfocarte en ciudades o en enclaves céntricos donde hay mayor número de apartamentos pequeños en antiguos edificios, buscando edificios cercanos que hayan sido construidos de 2008 al 2010, que es donde se encuentra la mayoría de los trasteros cerrados y a buen precio, para alquilar a las familias de esos edificios o de las zonas cercanas. En consecuencia, los precios de los trasteros varían mucho en función de varios factores, sobre todo en superficie y ubicación. Por regla general, entre más céntrico, más costoso, con relación a los menos céntricos, y también dependerá las características del edificio y la ciudad o provincia donde se encuentren. Pero generalmente los precios de compra van desde los 250 a 900 euros el metro cuadrado, recordando las altas demandas de las zonas. Por ejemplo, en pueblos de provincia de Ciudad Real puedes conseguir un trastero por 1000 euros de 2 metros cuadrados, mientras que en Madrid puedes conseguir en 24.000 euros de 3 metros cuadrados. Pero los alquileres en zonas de alta demanda, la horquilla es amplia, desde los 36 euros el metro cuadrado hasta los 125 euros 5 metros cuadrados mensuales, siendo siempre tomando en cuenta los factores previos. Maximizar tu rentabilidad con trasteros. La inversión en trasteros está ganando terreno como una de las opciones más rentables y accesibles en el mercado inmobiliario. Ya sea que busques diversificar tu cartera o generar ingresos pasivos, los trasteros ofrecen ventajas únicas que lo convierten en una elección ideal para inversores de todo tipo. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en trasteros? Número 1. Baja inversión inicial. Con precios muy reducidos y variables, los trasteros representan una de las inversiones inmobiliarias más accesibles, ideal para inversores principiantes o aquellos con presupuestos limitados, en comparación con costos de un apartamento, un local comercial o una vivienda tradicional. Adquirir un trastero requiere un capital mucho menor. Número 2. Alta rentabilidad. La rentabilidad de los trasteros suele situarse por encima del 5%. Y en algunos casos del 10%. Esto se debe a la alta demanda del espacio de almacenamiento, tanto para particulares como para empresas. La ocupación constante y los bajos costos operativos garantizan un retorno de inversión rápido y sostenido en el tiempo. Número 3. Costos de mantenimiento bajo. Hay una gran diferencia con respecto a otras propiedades. Los trasteros tienen costos operativos muy bajos. Los gastos de comunidad rondan los 10 euros al mes y el mantenimiento es mínimo. Esto los convierte en una inversión práctica y eficiente con altas rentabilidades. Número 4. Escaso riesgo de morosos. La morosidad es prácticamente inexistente, ya que el costo del alquiler o financiamiento suele ser asequible. Esto reduce significativamente el riesgo financiero para los propietarios y para los bancos que los financian. Número 5. Alta demanda. Las zonas urbanas son un epicentro de actividad económica y social, donde los trasteros son una necesidad creciente debido al estilo de vida urbano y los espacios habitacionales cada vez más reducidos, por lo que esta demanda constante asegura la rentabilidad de la inversión inmobiliaria en trasteros. Número 6. Facilidad de gestión. La administración y mantenimiento de los trasteros es menos compleja en comparación con otros inmuebles, ya que no requieren servicios adicionales como suministros de agua. Simplemente se deberá hacer una gestión del alquiler y del servicio eléctrico, que generalmente está incluido en el precio del alquiler. Flexibilidad de uso. Los trasteros pueden adaptarse a diferentes necesidades, desde el almacenamiento personal hasta el uso por pequeñas empresas, para guardar inventario, ampliando el espectro de potenciales inquilinos. Y por supuesto, flexibilidad a la hora de acceder a los espacios del inmueble. Número 8. Revalorización potencial. Esto se debe a la limitada oferta de espacios de almacenamiento en áreas urbanas, conduciendo de esta manera a la apreciación del valor de los trasteros con el tiempo, por tal motivo ofreciendo ganancias de capital a los diferentes inversores. Número 9. Diversificación de inmuebles. Invertir en trasteros permite a los inversores diversificar su portafolio inmobiliario, reduciendo riesgos al no depender únicamente de un solo tipo de activo inmobiliario, como las viviendas, garajes, terrenos, etc.
Número 10. Acceso a financiación. Debido al monto menor de inversión requerido, es más sencillo obtener financiación para la adquisición de un trastero. Por esto, facilitando el acceso a este tipo de inversión inmobiliaria, impuesto a la hora de comprar un trastero, los trasteros son bienes inmuebles y como tales están sujetos a tributar en el IRPF. Pero la forma de hacerlo depende de cómo esté configurada su propiedad y del destino que se le dé. Por ello, debemos distinguir las posibilidades. Si el trastero se ha comprado junto con la vivienda habitual y forma parte de esta y es utilizado por el propietario de la vivienda, entonces no tributará separadamente, sino con el resto de la vivienda. En el caso de que se adquiera solo el trastero sin formar parte de una unidad más grande, pero esté destinado al uso de su propietario, deberá tributar como renta inmobiliaria, aplicando el valor que le corresponda según las normas del IRPF y su valor catastral. Si el trastero se utiliza para una actividad económica, por ejemplo, un almacén del negocio, si es de una persona física, tributará según el régimen de actividades económicas de esa actividad. Si es propiedad de una sociedad, no tributará por IRPF, sino que será contabilizado e incidirá en todo caso en el impuesto de sociedades. Si el trastero se alquila a un tercero, se imputará los ingresos que produzca por las rentas que pague el inquilino y se podrá deducir los gastos que permita la normativa del IRPF. Si está alquilado junto con una vivienda, podrá además deducirse la reducción del alquiler por el inquilino en su propio IRPF. Si se alquila solo el trastero para una actividad económica, se deberá cobrar el IVA al tipo del 21% junto con el alquiler. Tributación por la compra de un trastero. Si el trastero se compra junto con la vivienda formando toda una unidad, tributa igual que la vivienda en el momento de la compra. Es decir, si es de obra nueva, pagará un IVA del 10%. Si es de segunda mano y se realiza entre particulares, se deberá pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuyo tipo varía según la comunidad autónoma, donde está entre el 5 y el 10%. Si el trastero se compra por separado de la vivienda habitual y por lo tanto no lo podemos considerar vivienda habitual, como en el caso anterior, se le aplicará el IVA al tipo del 21%. Los gastos de notaría, registro, plusvalía municipal y gestoría son iguales que en la compra de cualquier otro tipo bien inmueble. De igual manera, el trastero está sujeto al IBI municipal, exactamente igual que los demás bienes inmuebles urbanos como pisos, plazas de garaje, locales, etc. Consejos para invertir en trasteros. Para empezar, al invertir en trasteros debes tener en cuenta estos puntos claves. Investiga el mercado local. Antes de realizar cualquier inversión, es crucial entender la demanda de tu área de influencia o donde quieres adquirir el trastero. Investiga la competencia, cómo es la tasa de ocupación, cuál es la tarifa de alquiler, demanda del tamaño de los trasteros. Puedes empezar por la compra de un trastero pequeño. Una de las formas más seguras de aprender la inversión inmobiliaria es hacerlo y de este modo, con un trastero pequeño irás creando precedentes para continuar comprando más trasteros y obteniendo ganancias constantes. Gestión profesional. Si no tienes experiencia en la gestión de propiedades, puede ser útil contratar a una empresa o un personal shopper inmobiliario que se encargue de buscar, comprar, comercializar tu inversión y hacerla totalmente pasiva. En este caso, tienes a MC Investing, que me encargo yo, de buscarte los mejores trasteros de Ciudad Real o viviendas. Accesibilidad y seguridad. Esto es primordial. Siempre dependerá del tipo de alquiler y público objetivo. Puedes ofrecer acceso 24 horas con cámaras de seguridad, claves para acceso controlado. Todo esto podría ampliar tu público y aumentar tu rentabilidad de la inversión. Diversifica. Como inversores no podemos contar con un solo tipo de inversión inmobiliaria y menos en una zona específica. Lo ideal será comprar múltiples trasteros en diferentes ubicaciones o combinar con parking y viviendas. De esta forma podrás mitigar los riesgos y ofrecer diferentes tipos de inmuebles en un mismo edificio. Ejemplo, puedes alquilar un parking y un trastero en el mismo edificio a una familia o incluso alquilarle la vivienda con el parking y el trastero. Esto aumentará tu rentabilidad y por supuesto tus ganancias. Errores frecuentes a la hora de invertir en trasteros. Número 1. No estudiar la demanda local. No todos los barrios necesitan trasteros. Invertir en una zona sin demanda real puede dejarte un trastero sin alquilar y por supuesto no obtener rentabilidades. Número 2. Comprar sin verificar la legalidad. Hay trasteros construidos sin licencia, mal registrados o con problemas urbanísticos. Siempre revisa que todo esté en regla con tu inversión. Número 3.
subestimar los gastos ocultos, como comunidad, IBI, seguro de mantenimiento, etc. Aunque parezcan mínimos, afectan la rentabilidad. Si no lo consideras desde el principio, puedes incurrir en pérdida de dinero invertido en este trastero. Número 4. Fijar precios de alquiler sin estudiar el mercado. Poner un precio por intuición muy alto o muy bajo puede espantar a los inquilinos o hacerte perder dinero mes a mes. Número 5. No firmar un contrato de alquiler. Aunque el alquiler de trasteros no esté tan regulado como el de vivienda, es fundamental tener un contrato de alquiler que proteja tus derechos como propietario y a la de los posibles arrendatarios. Número 6. No pensar en la seguridad. Un trastero sin vigilancia, acceso seguro o medidas básicas como puertas robustas, cámaras, etc. será menos atractivo para alquilar y más propenso a robos. Número 7. Invertir en trasteros difíciles de acceder. Si están en plantas muy bajas, sin ascensor o con horarios de acceso limitados, serán menos atractivos para los arrendatarios. Número 8. Pensar solo en el corto plazo. Algunos buscan rentabilidad inmediata. Los trasteros también deben verse como una inversión a mediano o largo plazo. El retorno puede ser rentable, pero no siempre instantáneo. Número 9. No diversificar. Apostarlo todo a una única unidad o zona puede ser arriesgado. Mejor repartir en distintas ubicaciones las inversiones y obtener múltiples rentabilidades. Número 10. Es lo peor que puedes hacer. No tratar el trastero como un negocio. Aunque parezca algo pequeño, gestionar bien los trasteros, como cobros, mantenimiento, atención al cliente, marca la diferencia entre una inversión rentable y otra no rentable, siendo primordial saber que este alquiler es un negocio. En conclusión, como has podido notar, los trasteros pueden parecer espacios pequeños, pero esconden una oportunidad de inversión grande y cada vez más demandada, con una entrada accesible, buena rentabilidad y un mercado de crecimiento. Se han convertido en una opción muy interesante dentro del mundo inmobiliario. Si estás pensando en diversificar tus inversiones o dar tu primer paso en el sector, este puede ser el nicho ideal para empezar. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el tema de hoy, seguiré hablando de las inversiones inmobiliarias para guiarnos en el camino de nuestras inversiones. Ya sea que estés buscando una inversión a largo plazo o una forma de generar ingresos pasivos, los trasteros pueden desempeñar un papel clave en tu estrategia de inversión. Con una investigación adecuada y planificación, invertir en trasteros podría ser la decisión que te asegure un futuro financiero sólido. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides suscribirte, compartirlo con personas que también estén interesados en el mundo de las inversiones inmobiliarias y dejarnos tus comentarios o preguntas. Queremos escuchar tus historias, retos y logros. También puedes unirte a nuestra comunidad en Médico Capitalista, en Instagram y Telegram para seguir aprendiendo, intercambiar ideas y conectar con otros apasionados por las inversiones inmobiliarias. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, las grandes construcciones empiezan con un solo ladrillo. Contando con Médico Capitalista, que estará aquí cuidando tu salud financiera. Hasta la próxima.